Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. Les voy a dar unos tips para la técnica muy básica del crochet para las personas que quieren iniciarse en este hermoso mundo del crochet. Empezando que búsquense un crochet que sea de un 4,5 o un 5.0 porque es necesario que acostumbren a sus manos y a sus dedos a manejar esta herramienta. La lana es una lana semigruesa de unos 3 milímetros aproximadamente de grosor. De repente pueden conseguirse o tienen en la casa una lana un poquito más gruesa, pues buscarán un crochet número 5,5 o número 6. Pero el hecho importante es que se acostumbren a trabajar con esta herramienta. Esos son los tips que yo les quisiera dar. Una vez que se acostumbran, ya va a ser muy fácil manejar todos los tejidos que ustedes quieran. Al inicio vamos a hacer un nudo, el más simple de todos, como amarrarse un zapato, un nudo así. Ahí no tenemos problema. Ingresamos con la punta del crochet y ajustamos. Voy a hacerlo como lo haría alguien al inicio. Lo podemos dejar aquí, ajustamos ahí. Si queremos que esté más seguro, le podemos hacer un siguiente nudo. Ahí, en la mesa el crochet y no tenga problema que se les escape. Ahora, ya con nuestro nudo bastante seguro, vamos a ver cómo agarramos el hilo, cómo tomamos el hilo en nuestra mano, en la siguiente mano. Si yo soy diestra, pues trabajaré de esta manera. Si soy zurdo, ahí sí buscaré un tutorial especial para aprender a tejer a crochet para una persona que usa la mano izquierda. Acá tengo mis dedos y cojo así. Un dedo aquí, giro, cojo con estos deditos, lo uso como garrita, como una pinza, agarro así, otra vez, 3, volteo y miren, agarro con este dedito para que no se me escape, así, y giro y tomo este pedacito de hebra que me ha quedado, la tomo con el nudito que está aquí, lo agarro con el dedo del medio y con el pulgar agarro y el dedo índice está con este hilo aquí. Entonces estiro un poco. Esta es una de las maneras, luego les voy a decir la que actualmente uso yo. Esta es la más sencilla por lo pronto. Miren, con la mano derecha agarro el crochet así, tomo con este dedo pulgar aquí. Si el crochet es redondo, también ahí. Aquí tiene un poquito aplanado, lo cual me facilita poner el dedo pulgar. Entonces agarro así, miren, con estos dos dedos, como agarrar un lapicero. Ahí está. Hago este juego. Primero hago este juego. No es que de frente voy a tejer. ¿Por qué? Tengo que ver que no se me suelte, que lo mantenga firme, pero no tan apretado que después me duela el brazo. Entonces, así, hago este juego. Muchas veces no enseñan esto, pero la verdad que es muy importante agarrar con los dos dedos este aquí y hacer este juego. Sube, baja, así. Dale, sigan. Una vez que practican un poquito, cogen aquí y hacen esto. Miren el crochet. Lo voltean tomando este hilo y traten de meterlo por entre este agujerito de aquí. Ahí está. Y formamos otra lazada ahí, otro punto. Listo. A esto de aquí, a este levantar aquí, se llama lazada. Lazada. Son las primeras palabras que aprendan a crochet, por favor. ¿Sí? Este es el punto. Lazada. Y miren, aquí he dejado un pequeño espacio. No lo voy a jalar. Este es para mantener el hilo. La tensión, este es el tensor. La tensión del hilo. No lo voy a apretar mucho. Subo. Con este ustedes suben y con este jala.
por favor, practiquen esto. Suban, jalen. Suban este hilo donde está el lazo. Este es un lacito. Suban. Este es un lazo y este es una lazada. Así, así. Empiecen a jugar. Así, como si fuera una especie de columpio. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Practiquen, por favor. Es sencillo. Después se les va a hacer mucho más sencillo. Entonces, cogemos así, giramos, cogemos aquí nuestra pincita aquí, giramos, tomamos con estos dos deditos de aquí, así como clac, clac, Pac-Man. Sí, creo que se llama Pac-Man, algo que había así, tac, 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 que comía. Igualito, como Pac-Man, agarren este nudito de aquí. Entonces, ahora vamos a empezar. Ya practicaron. Sube y jala. Así. Ya. Una vez jalan un poquito para que dejen un espacio, giran, hacen una lazada y ese hilo tiene que pasar por este punto. Ya tengo 2 cadenas. Listo. Vamos, practiquen. Lazada y jalo. Lazada y jalo. ¿Y ahora qué pasa? Ya no puedo seguir más porque se me hace incómodo. ¿Qué hago? Mi Pac-Man, tuk, 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 lo saco y corro más arriba. Voy más arriba y camino hasta aquí, justo donde voy a iniciar otra vez el punto. Entonces, voy hasta acá y nuevamente. Practicamos y ya está. ¿Listos? Vamos. Lazada y entra por el orificio. ¿Listo? Hagan 2 o 3 puntadas, nada más. Nuevamente, vamos, Pac-Man, tuc, 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 camino y cojo aquí. Una vez que tengo esto, agarro acá, estoy contenta, muevo, sí, estoy perfecto. Ahora, lazada, jalo. Lazada, hago un punto. ¿Se dan cuenta? 3, no más porque les va a fastidiar, ya la tensión va a cambiar. Subo nuevamente, agarro aquí y sigo, y sigo, y sigo. Las famosas cadenitas que he dicho en mis videos. ¿Quieren practicar crochet? Cadenas, cadenas, cadenas. Miren, ya está grande nuestra cadena. Nuevamente, una vez más con este tipo, con este estilo, así, hago mi pincita aquí para que no se me escape el hilo, giro con el índice, ahí ya estoy más o menos bien, y nuestro Pac-Man, nuestro dedo medio y nuestro pulgar, tenemos que hacer una pincita, agarrar aquí, ¡plac! Listo. Ahora ya estoy perfecta para seguir. Y 1, y 2, y 3. Ahí está. Esta es una manera. La otra es sumamente parecida, pero hay un pequeño detalle. Vamos a mirarlo. Miren, hago así. Ahora, cojo así, así. Y este dedo índice, hago igual, pero no lo llevo a una distancia separada. ¿Ven? Esto está separado. Lo que yo hago es, acorto, el juego aquí es el mismo. La pincita que agarra es la misma, pero acorto la distancia. Miren, acorto. Y en lugar de hacer mi agarre con este Pac-Man aquí, con el dedo medio y el pulgar aquí, yo voy a agarrar así, con este dedo, con el índice y el pulgar, así. Ya este dedo, el dedo medio, uy, creo que enseñé una mala posición. El dedo medio ya lo tengo solamente ahí, pero ya no es de mucho uso. Así, miren, agarran aquí, doy la vuelta así, pero ya lo dejo pegado al tejido y voy a agarrar con este dedo índice y el pulgar, agarro el tejido y hago así, muy cerca. Y esto, ¿saben por qué me da muchas ventajas? Una es porque al tejer así por mucho tiempo, esto de aquí empieza a doler porque el dedo está haciendo mucha tensión.
todo el tiempo esté en esta posición. Entonces al comienzo pueden practicar así o de frente van a esta técnica. Miren, giran, así cogen con este dedo, pero ya cogiendo con el índice y el pulgar así. Y ya el hilo me queda aquí cerca. Parece que les va a dificultar, pero no, créanme que no. Solo practiquen, porque cogen justamente de aquí. Aquí se hace un pequeño espacio, aquí. No aquí, aquí arriba, no, aquí. Es muy sutil, apenas se ve, pero ya. Hacen así y cogen. ¿Listo? Lazada, saco el punto. Lazada y saco. Y tengo la base de este dedo índice. Lazada y saco. Lazada y saco. Y así ya no están haciendo tan... Quieren acercarse al punto. Antes, cuando tenía el dedo levantado, esperaba unas 3, 4 cadenas y otra vez agarraba aquí. Aquí solamente corren así, miren. 1, 2, 3 y suben. O 1 y van subiendo. El dedo automáticamente va caminando. Es como arrastrar los pies, pero aquí arrastran el dedo. Así. Imagínense que están arrastrando los pies. 1, 2, no. Aquí arrastran el dedo pulgar, va subiendo. Y el dedo pulgar automáticamente hace que esta cadenita vaya bajando. Miren, miren cómo voy tejiendo. Échenle ojito a cómo voy subiendo mi dedo pulgar y voy caminando. Así voy caminando. Es como un algo automático. ¿Se dan cuenta? Ahí está mi cadena. Entonces, les quiero dejar este ejercicio porque cuando yo inicié hace muchas lunas y años, al comienzo tuve que practicar así y yo en mis inicios yo tejía así, con el dedo acá. Y de pronto yo vi a una señora que tejía así, con el dedo más pegadito y decía, ay, porque cuando tejía mucho de verdad sí me dolía, o sea, el dedo se me quedaba así como tieso, rígido. Entonces, ahora y en ese tiempo que yo aprendí a tejer, yo dije, ay, pero qué difícil acá, se me atraca. No, no, aquí hay un pequeño espacio, aquí y ahí, y se teje muchísimo mejor, déjenme decirles. Pero en técnicas, en manera de coger las agujas, el crochet, depende de cada uno. Es por eso que estos tips son personales, que les estoy enseñando cómo yo tejo a crochet, cómo agarro mi crochet, cómo agarro mi hilo, y eso quiero enseñarles. Y si alguna principiante quiere empezar, paciencia, cadenitas y un poquito de práctica. Con todo ese amor que usted les da, déjenme decirles que van a ir para arriba. Un gran abrazo, compartan. Gracias, chao, chao.